Es un A ver, santo. pero ¿de qué estamos No, no, hablando? no, Estamos hablando de Samir primero. Siendo muy Estamos poniendo la enfático, declaración Samir, de un Samir. delincuente, qué horror, supuesto. qué tragedia. También sé que Pedro Castillo no es ninguna santa paloma y que muy bonito se tomaba fotos con gente sindical al terrorismo. Así que, doctor Benji Espinosa, tranquilícese, porque yo también tengo memoria. Hola, mis queridos terrucos, digo así porque en el Perú si no eres fujimorista tienes que ser terrorista. En este video vamos a analizar un poco la entrevista, a comentar, a opinar, la entrevista que Leiva le hizo al abogado del diablo, al abogado de Pedro Castillo. Y digo abogado del diablo no porque Castillo sea el diablo, sino por la gran película de Keanu Reeves y Al Pacino que se titula El abogado del diablo. Te la recomiendo que lo mires. Y en esta entrevista, como pueden ver, Leiva ya empieza prácticamente diciendo de que van a crucificar al abogado por defender a Castillo. No lo dice de esa forma, aunque después lo quiere acomodar sus palabras diciendo que le crucifican la mentira. Pero en realidad lo que ella quería decir era de que, oye, te van a crucificar por defender a Castillo, la gente. O sea, lo que quería hacer es echarle su tribu, como decía el barbón coaching, ¿no? Desea echarle su tribu, aventarle su público para que lo crucifiquen, descuarticen a Benji en las redes sociales, cosa que no creo que sucedió, pero escuchemos cómo ella prácticamente asume que lo que dice Castillo son mentiras. O sea que si lo que dice Castillo son mentiras, ella tiene la verdad absoluta. Escuchemos. Así es. Cuidado que lo crucifican. No, yo creo que no. Y cuidado que lo crucifican las mentiras de Castillo. ¿Podemos empezar con las mentiras de Castillo de su patrocinado? O porque usted le cree todo, ¿no? No, es que, a ver, yo le creo a mis clientes luego de estudiar el caso, no solo porque los escucho. Muy fácil la respuesta para Benji, ¿no? La pregunta fue mediocre, digamos, no corta, quedó enana la pregunta en tecnicismo, en preparación. Pues cualquier abogado te hubiera respondido lo mismo, ¿no? La respuesta estaba en la misma pregunta, ¿no? Y después la Leiva, la periodista, trata de convencer al abogado de que el presidente se ha contradicho en 4 ocasiones. Y le lee 4 artículos distintos donde si tú escuchas con atención no hay contradicción. Pero ella, como no son 100% calcada cada respuesta, para ella sí hay contradicción. Escuchemos. Claro. Ahora, usted reconoce hoy como abogado defensor que Castillo ha entrado en francas contradicciones, ¿no? 21 de enero del 2022. Le da una entrevista a Hildebrand, hace 100 días que no contesta a los periodistas, pero el 21 de enero de este año, Castillo le dice sobre López Arredondo, no es mi amiga, es una persona que como cualquier ciudadano ingresa a alguna entidad, le estoy leyendo textualmente, doctora, ingresa a Palacio y no nos arrastra ningún vínculo amical, ningún vínculo laboral. 23 de enero del 2021, el jefe de Estado le da una entrevista a Nicolás Lúcar, pero dice que sí se había reunido con López Arredondo. Yo no la conocía a esa señora, no me une ningún vínculo amical ni laboral. Han ingresado como ingresa cualquier persona, es cierto. Yo la recibí y conversamos un momento sobre hacer una convocatoria a los micro y pequeños empresarios. Como vienen muchas personas a hablar de cosas así, pero jamás, dice, se me pasó por la cabeza que detrás de ella había cosas interesadas. 24 y 25 de enero, en una entrevista a CNN, el mismo año, van 3 versiones, ¿eh? Jamás he conocido al empresario, pero sí reconoce que la ha recibido en Palacio de Gobierno, ¿no? E incluso reconoce, ojo, no se lo había dicho a Lúcar, tampoco se lo había dicho a Hildebrand, que sí le ha organizado la fiesta de cumpleaños de su hija. Yo no tengo confianza, jamás la he conocido a esa señora. ¿Cómo usted puede traer un regalo para mi hija y puedo aceptarlo? Igual yo no sé que usted tiene detrás, tiene la osadía de decirle a Fernando del Rincón. Pero aquí está lo más grave. Ante la fiscal Taquire, le dice, a Carelín la conozco, no recuerdo exactamente en qué fecha fue, pero visitó el despacho presidencial en 2 oportunidades. Ajá, o sea, ahora aumenta. Y ahora miren cómo Leiva comienza a actuar de una forma medio infantil. No entiendo cuál es ese juego, ese tipo del periodismo, ¿no? Parece poco profesional. Ante Taquire, ya no es, ay, no sé quién es, de repente algún día entró, me regaló algo y no me enteré. Ahora son 2 oportunidades. Y lo más grave, doctor, y yo quiero que usted reconozca las contradicciones de su patrocinado, por eso creo que puede ser
crucificado por las mentiras, las visitas de esta empresaria al despacho del mandatario se registraron 27 de agosto, 17 y 18 de octubre. Entonces, quiero saber, ¿a qué Castillo le creemos? Leiva perdió como 2-3 minutos leyendo ahí todo ese artículo para que Benji desbarate su argumento en 2-3 patadas, como decimos, ¿no? ¿Dónde están las contradicciones? ¿No? Mira, No no hay contradicciones. Uno, niega conocer a Carolyn López nunca. Dos, en algún momento se contradice en decir, sí era mi amiga, ahora la niego, jamás, nunca ha reconocido vínculo amical. Tercero, ¿en qué momento en la declaración a la fiscal está estableciendo una versión distinta? No. Y aquí Leiva entra otra vez en esas mímicas infantiles, poco periodístico, pero le sale un tiro al gol, ¿no? Buena patada, un buen pase. Y habla sobre el cumpleaños que Karen le habría festejado a la hija del presidente, ¿no? Cosa que para mí eso debería de ser muy delicado. Lamentablemente no está en la Constitución que el quid pro quo, ¿no? Debería de ponerse, pero no lo quieren poner, pues los congresistas. Bueno, escuchémosla. Él no recuerda, pero luego súbitamente a uno le dice, no, sí le organizó la fiesta de cumpleaños de mi hija. De pronto, y a la fiscal le dice que no lo recuerda. Pero el presidente no ha aceptado ni reconocido ninguna organización. Cuidado con eso. Perdóneme. No dice eso. Dice, se lo dice al periodista de CNN. No dice eso textualmente. Tú mismo lo has leído. Lo estoy leyendo. Por eso, pero no dice... Le organiza la fiesta de cumpleaños de su hija. ¿En qué momento está diciendo Carolyn López le organiza la fiesta de cumpleaños de su hija? Cosa que esto debería de ser muy delicado, ¿no? Para mí personalmente, si yo fuera presidente, lo primero que hiciera fue ponerle el quid pro quo en la Constitución. Pero no solamente en los vistas locales, nacionales, sino también en temas internacionales. Como por ejemplo hoy, Estados Unidos le da 40 millones al país para que tengan los venezolanos en el Perú, en del Sudamérica, todo ahí, y no los deje venir a Estados Unidos. Cosa que esa parte, esos son donativos que se dan a los países, a nuestros gobiernos por chantaje. Y eso es lo que Carolyn pretendía hacer. O sea, el quid pro quo. Está bien, el toma y daca que Carolyn le estaba dando, pero no hay prueba de que le devolvió algo, ¿no? De que hubo reciprocidad. Pero Benji se sale por la tangente, donde dice, dímelo que Castillo lo afirmó. En realidad nunca lo dijo del Rincón, el periodista de CNN, y pareciera que a Castillo eso también lo agarró sorprendido. Un gran error del presidente si aceptó eso, y si no lo aceptó, un gran error metida de patas de sus familiares y la gente que lo rodea que aceptó eso. O sea, el Castillo sabe que tiene toda la prensa en su contra, que lo quieren vacar y que están haciendo todo este cargamontón para vacarlo. Debe de tener mucho cuidado. Sigamos escuchando. El señor Pedro Castillo. Como podemos mirar en este pedacito que acaba de pasar, Leiva tiene problemas para referirse a Pedro Castillo como presidente o como doctor. Así es de que lo denigra a solamente señor. Escucha. El señor Pedro Castillo ha dado hasta 4 versiones. Y por eso no ha dado declaraciones, pero no versiones distintas. No. Ese es tu parecer. No contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Eso es lo que nos enseña la lógica. Ni tu opinión ni la mía. Eso es lo que dice la lógica. Eso es la contradicción. Okay. Y acá no hay esa cosa. Ok. El público que saque sus conclusiones sobre las contradicciones. ¿Cómo conoce Pedro Castillo a Samir Villaverde? Después de hacer otras mímicas, la cual eliminé porque sigue más de lo mismo, tema infantil, le pregunta, ¿cómo es que el presidente conoció a Samir, verdad? Y desde ahí me comencé a dar cuenta que en realidad no quería hacer la entrevista, ella no le hacía la entrevista para sacar la información, saber la verdad, no. Lo que hacía la entrevista es para que exponer al público y tratar de hacer ver lo más ridículo posible al abogado del diablo, ¿no? Al abogado del presidente, donde la gente pueda crucificarlo, como ella decía, y su análisis científico para decir que lo conoce es una foto y una entrevista que vamos a ver más adelante. Sigamos. ¿Y quién dice que lo conoce? Le estoy preguntando a usted, ¿cómo lo conoce? ¿Y la foto que se toman?
Así. ¿Y tú crees que porque una persona se toma foto con el presidente lo conoce? Si yo un año atrás me tomo una foto con el presidente, luego van a decir, conocí a Benji Espinosa, ¿quién será? Y después me convierto en su abogado. Así pasa. ¿De verdad estamos haciendo esa deducción, Milagros? ¿Podemos permitirnos esa asociación? Eso es una falacia. ¿Escucharon lo que dijo el abogado del diablo, Benji? Es una falacia. Se llama falacia de composición. O sea que si los amigos se toman fotos, entonces Pedro Castillo, al tomarse una foto con Samir, son amigos. ¡Ah! Excelente, ¿no? Y después le trata de poner la entrevista que Samir tuvo con Chibolín, donde menciona a Pedro Castillo. Eso fue cuando Castillo pasa precisamente a la segunda vuelta. Sigamos escuchando. A ver, entonces cuando Samir Villaverde va al programa de Chibolín y dice que por supuesto, ¿no? Lo conoce, usted no cree nada de lo que dice. ¿Podemos escuchar? Escuchemos para... Claro, para que usted opine. Claro. Yo he tenido la suerte o la oportunidad de conocer al profesor Pedro Castillo, quien en una conversación me estrechó la mano de una manera bien sincera. Y como empresario, en mi calidad de empresario, me dijo, Samir, no hay que tener miedo. No, los empresarios van a seguir siendo empresarios. Los millonarios van a seguir siendo millonarios. Aquí mi tema es ver por las personas más pobres. No necesitas ser demasiado inteligente para darte cuenta que la periodista está cayendo en otra falacia, ¿no? Falacia anecdótica, donde de la mala información o la poca información quiere construir un caso, ¿no? Y como podemos escuchar la entrevista, sin prestarle tal vez mucho cuidado a la entrevista, te puedes dar cuenta que califica la segunda vuelta, cuando la acusaban a Castillo de comunista, de terrorista, que iba a meter presos a los periodistas, iba a quitarles a la propiedad privada a la gente, las empresas. Y donde conoce Castillo a Samir y le dice, oye, causa, mira, gracias, bienvenido, pero no te asustes, yo no voy a hacer nada de lo que me acusan. O sea, los empresarios van a seguir siendo empresarios en mi gobierno. Prácticamente eso es lo que le dice. Pero, ¿cómo es de que Leiva llega a la conclusión de que son amigos? O sea, es una falacia también aquí, ¿no? Y después le pregunta a Benji, ¿qué opinas? Y Benji, pues, realmente la desbarata, ¿no? Con su respuesta. ¿Qué opinión, doctor? Sí, ahí está diciendo Samir que es amigo del presidente y que es su consejero y su confidente. ¿Y quién ha dicho eso? No se adelante. Porque un delincuente... Gracias por confesar esa cosa, él no lo ha dicho. Él no lo ha dicho. Que además, tú sabes que Samir no es un ángel, para empezar. Usted lo sabrá, yo no. No, es que yo sé que tiene 93 investigaciones. Okay. Sé también que es un tipo que fue expulsado de las Fuerzas Armadas. Sí. Sé también que fue detenido por robar en banda. Eso es lo que yo sé. Correcto, eso está probado. Y aquí la periodista comienza a brincar como saltamontes, ¿no? Y sale con Movadef, con Sendero Luminoso, el terrorismo. Precisamente, pues que ellos siempre apelan a la campaña del miedo para que la ultraderecha siempre siga ganando, ¿no? Y pues que a ellos les va muy bien cuando la derecha está en el poder. Y pues sale con que Castillo estuvo con el Movadef, y sale del Movadef y termina en Sendero Luminoso. Como lo que Fujimori hizo, ¿no? En el 92, cuando dijo los sindicatos y Sendero Luminoso. O sea, siempre te hablan de grupos que no son armados, que tal vez son muy de izquierda extrema. Pero por más de izquierda extrema que sea, tienen derecho a opinión, a libertad de expresión, tienen derecho a hacer política. O sea, vivimos, la última vez que revisé, estamos en un país libre. Pero para esta gente, pues... si no eres fujimorista, eres terrorista y no debes de tener los derechos de libertad de expresión política. ¿Qué es lo que quieren? ¿Empujarlo a que agarren las armas el Movadef? Yo ni siquiera sé quién es el Movadef, pero sean radicales o no, así como la ultraderecha, tienen derecho a expresión, a libertad de expresión, tienen derecho a hacer su política. Ya la gente decidirá si votan por ellos o no, pero pues sale con una volteada de la tortilla, ¿no? Escuchémosla. Yo también sé que Pedro Castillo estuvo muy bien relacionado a Movadef y con ARE, que es Sendero Luminoso. Así que vamos por partes y cucharadas, porque Pedro Castillo tampoco es un... Y mire la cara de felicidad de Leiva cuando por fin siente que tiene a Benji donde quiere y prácticamente lo empuja a que él diga por sus propias bocas
que para saber la verdad se tiene que investigar. Pero Benji, pues el abogado del diablo, lo dice, pero con un gancho bajo la manga, ¿no? O sea, se tiene que investigar, siempre y cuando la Constitución lo permita. Ojo. Lo que dice el doctor Benji Espinosa es lo correcto. No es prueba de nada. Para saber la verdad, ¿qué tenemos que hacer, doctor? No es prueba de eso, son dos cosas distintas. Por favor, le estoy preguntando, déjeme preguntarle sin que se acalore. No, yo no me... Para saber la verdad, ¿qué tenemos que hacer, doctor? Ustedes como periodistas investigar. Ya. ¿Correcto? Sí. Y en los procesos penales se tiene que investigar siempre que se pueda investigar. Correcto. Entonces, ¿correcto? La función no violando la Constitución. La función de un fiscal es investigar. Siempre que la Constitución lo permita. Okay. Y acá Leiva le saca la Constitución a Benji y se la lee el artículo 117 que precisamente prohíbe que al presidente se investigue. Pero como no está escrito literalmente, le pide que señale dónde lo prohíbe. Escuchemos. Muy inteligente. Excepción a la inmunidad presidencial. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. ¿En qué parte aquí dice que el presidente no puede ser investigado? Y pudimos ver la cara de Leiva casi gozando una dosis de victoria, de triunfo, ¿no? Casi gritaba victoria, que había ganado. Casi sentía que tenía a Benji sobre la lona. Pero pues por algo Benji es el abogado del diablo. Y así hace que pues lo que es constitucional es su terreno. Y para eso se preparó, está bien preparado. Le saca un fallo del Tribunal Constitucional donde pues con lo que desbarata la pregunta o el argumento de la periodista y realmente cambia la cara de la periodista y es aquí donde ella ya como que comienza a perder un poquito ese control que hasta ahora casi lo mantenía, ¿no? Voy a decir en qué parte, porque por favor, ni los periodistas ni los abogados somos la boca que interpreta la Constitución, sino es el Tribunal Constitucional. Correcto. Expediente 3760-2004, acción de amparo, caso Gastón Ortiz Hacha, párrafo 10, tercer párrafo. Luego de leída esa parte, Milagros, concluye el Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución. Las acusaciones que se fundamenten en la comisión de otros delitos, distintos a la traición en la patria y demás, tendrán lugar, evidentemente, una vez que el presidente de la República ha concluido su mandato constitucional o cuando se declare la vacancia. Esto como que agarró mal parada Leiva, ¿no? ¿Me puedes mirar? Puedo ver estos papeles. Nuestras leyes no solamente se hacen en el Congreso, no solamente están en la Constitución. Nuestras leyes también son fallos de la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. No todos los países tienen Tribunal Constitucional, algunos nomás. Entonces, y estos fallos terminan convirtiéndose en leyes. Y precisamente eso es lo que le mostró Benji a la periodista. Por favor, ¿me puede dar? Por favor. De nuevo. Muy bien. Es que qué lindo es usted. Yo de verdad no sé cómo me alegra que haya venido. Entonces, por lo tanto, ¿no? Las acusaciones. Claro. Acusaciones. Sí, claro, y vamos a entrar a ese terreno. De mí, acusaciones. Ese es mi terreno, mira. No es investigación, no, señor, no maree usted a la gente y al Perú, porque de verdad nos está faltando el respeto a todos Benji Espinosa. Para nada. Y yo me voy a poner muy seria y muy farruca. Y acá Leiva comienza a perder la postura, ¿no? Leamos la ley número acá. Les vuelvo a leer a todos los peruanos, porque el doctor Benji está mareando a todos los periodistas. No estoy mareando, estoy interpretando como debe interpretar. Interpretando. Claro. Vamos por parte de ¿Y tú cuando lees no interpretas? No, yo estoy leyendo, porque yo no soy abogada y tengo que leer al pie de la letra. ¿Sabes cómo se lee? Eso se llama lectura literal. Solo puede ser acusado. En ningún momento dice no va a poder ser investigado. Y aquí Leiva hace la pregunta, o sea, si viola a alguien, ¿tiene inmunidad el presidente? Ojo,
que el que si viola a alguien o mata a alguien tiene inmunidad es el congresista. No hay una válvula de escape para un congresista si es que el Congreso no da la antesala, como dicen, para que lo investiguen. Pero no aplica para el presidente. El presidente puede ser vacado si viola o mata a alguien, pero no el congresista. Ojo, una mala pregunta eligió una mala pregunta porque ya Leiva se mete en terreno que no es de ella, pues, y aquí queda en ridículo. ¿Por qué crees que dice eso? Vamos a ir a un ejemplo. El presidente viola a una persona. No Pedro Castillo, cualquier presidente. O sea, no puede ser investigado. ¿Y cómo se llama? No puede ser investigado. ¿Cómo se llama la vacancia presidencial? Señor Benji Espinosa, vacancia responda mi pregunta. presidencial por incapacidad no se vaya por la tangente. Te invito a que revises eso. Sale del palacio. No puede ser investigado, tendría que ser vacado por incapacidad, ¿correcto? No sé, usted está... Es la respuesta que te doy. Tú me estás diciendo que pasa una violación. Si no se llegan a los votos, y si no se llegan a los votos... Bueno, ¿y el problema es mío? Y ese es mi problema, le dice, si no se llegan a los votos. Pues esa es política, ¿no? Y Leiva demuestra pues ser enana en estos temas de política, de constitución, ¿no? Parece mejor periodista, entrevistadora con alguien que sabe muy poco, con alguien que se puede dejar ataratar. Pero pues Benji es el abogado del diablo, pues, ¿no? Y pues como vemos ya ella ya perdió el control totalmente ya. No, ¿quién dice? ¿Del Congreso? ¿Su problema? No. No, yo digo que debe ser investigado. O sea, un presidente sale y atropella a una persona, no debe ser investigado. Vacancia por incapacidad moral es una cosa distinta. Si usted quiere llegar a la política, bueno, si usted quiere vacar a Castillo, váquelo, no es mi problema. Yo no estoy hablando de vacancia. No estoy hablando de vacancia. Absurdas que no le estoy haciendo. No, usted está diciendo. ¿Quién dice que yo voy a llegar a la política? Yo te estoy hablando de la Constitución. Usted está hablando de vacancia. La vacancia es un instrumento de la Constitución. Pero ¿correcto? Que está en un artículo distinto de la inviolabilidad del 117. Bueno, es que me estás poniendo un ejemplo y yo te pongo la respuesta. Se pasea, realmente se pasea con Leiva, quien ve que hizo una mala pregunta y después termina acusando a Benji de querer vacar al presidente para que él entre a política. O sea, se pasea Benji con la pobre Leiva, ¿no? Pasaría, doctor Espinosa, pasaría, para eso está la vacancia. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, no se le investiga, se le vaca de frente. No se le investiga porque la Constitución lo prohíbe. Y acá ella acusa a Benji de interpretar la Constitución como le da la gana. O sea, la interpretación del Tribunal Constitucional que le está mostrando, las pruebas, no sirvieron de nada. Entonces ahora resulta que Benji Espinosa interpreta como le da la gana la Constitución. Soy abogado. Además, obvio, pues los abogados son unos grandes mañosos que interpretan cuando les da la gana como quieren a la Constitución. No, yo interpreto siguiendo. Y ahora hay una ley. No. Y eso no es maña. No le creo. Y de aquí vemos a Leiva entrando prácticamente como no puede en los tecnicismos, en la Constitución, en las leyes. Comienza a atacar al mensajero. Comienza a atacar a Benji. Escuchemos. 117 no se puede. Los peruanos eso no dice. somos idiotas. Está bien que ustedes estén pagando muy bien. No lo son. Pero no es mi problema. No lo son. Ni sabe si me paga paga muy bien o muy mal. Perdón, si le pago. Pero yo defiendo en causas por convicción. Y gracias a Dios, a mi estudio jurídico le va tan bien. Está bien. Yo a veces no defiendo por dinero, sino por convicción. ¿Lo está defendiendo gratis? Bueno, no te voy a contestar el tema. Me lo preguntó Mávila. No te voy a girar, no te voy a mostrar ahí mi boleta, mi factura de cuánto. Yo no le pido su boleta. Por eso. Es un secreto. Pero te digo que a mí no me mueve el lucro. Correcto. ¿Qué le mueve? En este caso no. Me mueve la justicia que hay que hacer. Y me mueve entrar, mira, no a la quincena, sino a la historia, porque este es el primer caso inédito en el sistema de justicia penal donde un fiscal de la nación se atreve a violar la Constitución de manera tan grosera. ¿Por qué? ¿Por qué dice que está violando? Por supuesto, porque viola el 117 que establece la inviolabilidad de la figura presidencial, no por ser Castillo. Lo que pasa es que hay dos formas de ver la Constitución, literalmente o interpretándola. Y esta es la parte que se hace casi en todos los países, yo creo, ¿no? Se interpreta porque hay muchos derechos, libertades y garantías que realmente la Constitución no lo puede incluir. Entonces se tiene que leer e interpretar cuál es el alma, cuál es el mensaje que se pretende con esa Carta Magna. Como por ejemplo, los gays podrían llegar a tener un derecho. Entonces si se interpreta la Constitución que todos ciudadanos debemos tener el mismo derecho ante la ley,
pues también se tiene que garantizar el derecho a los hombres, a las mujeres y a la comunidad LGTB, por ejemplo, ¿no? O como otro ejemplo, cuando las corporaciones telefónicas evaden impuestos, no lo hacen porque ellos no tienen que pagar impuestos, sino porque el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución para que ellos no paguen impuestos. Pero esa interpretación a estos periodistas, a esta gente, sí les gusta. Pero la interpretación cuando aplica a Castillo, eso no les gusta. Y Leiva continúa con los ataques al abogado. Y pues como no le gusta que defienda al Castillo, pues ataca al mensajero. Pero aquí lo cierto es, uno, que usted gana mucho dinero gracias a Castillo. Yo gano mucho dinero, yo gano señor, bien antes gana del presidente. mucho dinero, ahora mucho porque dinero. soy un abogado se lo voy a demostrar, se lo voy a demostrar. Y esto es amor, no sé si al chancho, pero sí a los chicharrones de repente. No. Y lo otro es que no es la primera vez, y ya lo tengo, no es la primera vez que un fiscal se atreve a investigar a un presidente. Así que lo que yo le voy a rogar, vamos a ir a la pausa. Muéstramelo para conversar. Muéstramelo para conversar. Deje de mentir, porque para mentiroso y Pinocho solo tenemos a Pedro Castillo y a Dina Boluarte. Uno no es mentiroso porque tú lo dices. Y para no alargar más el video, la segunda parte regresa prácticamente acusando al abogado de que él está recibiendo un doble salario o que se le está pagando con el erario del Estado, ¿no? Y saca a una muchacha, a una abogada, diciendo una mentira, atacando al Benji, ¿no? Y después, en una parte de la entrevista, lo acusa de traición a la patria, de traidor. O sea, si nosotros leemos, creo que está el primer artículo, si la memoria no me falla, de la Constitución peruana, garantiza el derecho a la defensa. El primer artículo, por algo Fujimori quería que el primer artículo tenga el derecho a la defensa. O sea, y para Leiva, que un ciudadano o que el presidente tenga un abogado o ejerza el derecho a su defensa, ¿es traición a la patria? Por eso es de que le acusaba, decía, mejor dicho, de que lo iban a linchar. Porque ya tenía planeado, pues al no poder con él, ya tenía planeado acusar, embarrar, ensuciar, hacer ver al abogado, ¿no? Una periodista lamentablemente muy mala, por algo está en Willax, no está ni en los mejores 10 periodistas peruanos, aunque periodistas buenos peruanos, 4, máximo 5, de ahí los demás están de promedio para abajo, ¿no? O sea, pero ella no lo miro ni en los mejores 10, ¿no? Una periodista muy mala, mala entrevista, actuaba como muy infantil, haciendo muchas mímicas, como no entendía, perdía mucho tiempo en remedar a lo que decía. Bueno, eso es todo, amigos, espero les haya gustado la entrevista de Leiva y el abogado del diablo.